toma los ensueños con esencias fantásticas y añejas y nos lleva a lugares halagüeños en épocas distantes y mejores. Por eso a los poetas soñadores les son dulces, gratísimas y caras las crónicas, historias y consejas, las formas, los estilos, los colores, las sugestiones místicas y raras y los perfumes de las cosas viejas. Esto es un poema que no pudo estar mejor seleccionado y mejor invitado a la casa de María Clara Valero Álvarez, quien es nuestra identidad especial de hoy y quien llena de fiesta el programa, porque es la fiesta histórica. Cuando el maestro Silva escribe esto de los encantos, de las formas, los estilos y los colores, lo dice con mucha razón. La historia es la patria de los hombres. Ya en el libro de don Manuel Valero de Arizmendi y Rivas, del cual vamos a hablar casi todo el programa, hay un epígrafe muy bien puesto. La patria no es el suelo, es el pasado. Voy a invitar de una vez esta identidad especial de hoy, que es doña María Clara Valero Álvarez, de esa ascendencia hispánica que tanto lustre le ha dado a Pamplona y a los latinoamericanos cuando la tomamos en el sentido histórico, el que lo tomamos, porque bien dicen ellas, ella y sus coautores, que no es que uno busque en la Hispania o en los ancestros españoles ningún abolengo, no, es que busque el origen, que ya es identidad. Y cuando dentro de ese origen y esa identidad existe un personaje de la talla de don Manuel Valero de Arizmendi y Rivas, un prócer de la independencia de Pamplona venido de Mérida, pues la cosa se pone muy interesante. Bienvenida María Clara Valero a esta identidad histórica. El programa es Identidad Especial, pero hoy lo voy a llamar en homenaje a usted, Identidad Histórica. Bienvenida sea. Gracias, Carlos Luis. Bueno, uno se encuentra con que Pamplona tradicionalmente ha sido una ciudad muy importante en el desarrollo histórico del país. Pero a las ciudades las hacen importantes las ideas y los pensamientos. Entonces empecemos por ordenar las cosas. ¿Quién es María Clara Valero Álvarez? Para empezar el recorrido. Yo nací en Chinácota. Soy pamplonesa por adopción. Mis padres son Tulio Valero Rangel y Leonor Álvarez de Valero. Mis hermanos son Amparo, Leonor y Tulio. Y mi hijo es Luis Andrés Ocampo Valero. Yo vivo aquí en Pamplona desde muy pequeñita, por lo tanto me considero pamplonesa y amo profundamente a Pamplona. Este trabajo realmente le incluí muchas cosas de Pamplona porque se hizo buscándole coherencia a la época en que él vivió. Entonces, como don Manuel Valero de Arizmendi estuvo aquí para el 4 de julio de 1810, entonces había que relatar, había que hablar sobre el 4 de julio de 1810 en Pamplona. Bueno, pero estamos en María Clara. Ya vamos allá para donde don Manuel. Estamos en María Clara. Hay aquí dos coautores que son doña Mercedes Olarte, Villa Olarte Valero, y don Jorge Villa Olarte Valero. ¿Ellos quiénes son? Ellos son unos primos en segundo grado, pero nosotros hemos mantenido una relación familiar muy cercana. Entonces, los tres trabajamos hombro a hombro, investigamos y sacamos a la luz una serie de historias de la familia que nadie conocía. Entonces, por eso decidimos
hacer el libro, porque inicialmente hemos pensado como en un folleto de la familia, pero cuando empezamos a encontrar, por ejemplo, para nosotros fue una sorpresa muy grande encontrar que el tatarabuelo nuestro había sido prócer de la independencia. Entonces ahí fue donde ya nos llenamos de orgullo, de ánimo, seguimos adelante y realmente completamos, hicimos una relación de ¿cómo se llama? De trabajo. Sí, tuvimos una excelente relación de trabajo y fuimos haciendo toda la ascendencia. Bueno, contémosle a los televidentes, cuando uno se encuentra con este libro, que es toda una apología a una vida de don Manuel Valero de Arizmendi y Rivas, uno encuentra que hay un orden didáctico en el libro y temporal, diacrónico, diríamos así, y empezamos a hablar desde cuando los españoles llegan a América y cómo es que vienen en ese viaje los Valero. Entonces, digámosle a la gente un poco, expliquémosle un poco qué es lo de la ascendencia genealógica y de dónde es que vienen los apellidos en España, porque yo entiendo que hay algunas casas comerciales en España que ahora hacen cualquier estudio y le exaltan cualquier valor y le dicen a la gente vale tanto y eso es económico, pero lo de ustedes no, lo de ustedes es histórico. Entonces empecemos desde los Valeros españoles. Sí, teníamos que colocar indiscutiblemente el origen del apellido y teníamos que colocar el escudo de los Valero, porque no es por vanidad ni por tener que la familia nuestra tiene un escudo, porque hay cosas de más valía que el dinero y la alcurnia. Entonces, por esa razón quisimos incluir en la investigación el origen del apellido. Entonces ahí se explica que los orígenes de los apellidos todos tuvieron un origen de diferente forma, en toponímicos, en patronímicos, en nombres de utensilios, de infinidad de cosas. Inclusive de animales, ¿no? Inclusive de animales, por ejemplo el apellido León, sí. Tiene que ser de vaca. Vaca. Todas esas cosas, claro. Pero eran inciertos, ¿no? O sea, es decir, podían cambiar. La gente se podía poner el apellido de la mamá o de un personaje. Es que en eso es una aclaración que también hago en el libro, porque en 1700 hubo una confusión de apellidos. España no tenía bien organizado eso. Entonces la gente tomaba el apellido del papá o de la mamá o de un pariente cercano. Entonces había, por ejemplo, en una misma familia, hermanos con diferentes apellidos, porque como era opcional, yo podría llamarme María Clara Valero Galvis y mi hermana Amparo llamarse Amparo Valero Álvarez y mi hermano Tulio con otro apellido y mi hermana Leonor exacto. Pero ya a partir de 1800 ya regló eso España, inclusive ya fue cuando tomó su escudo, su bandera y organizó la cuestión de los apellidos. ¿Eso es en el reinado de Carlos III, por ahí? Eso es en el reinado de Carlos III, de Borbón, sí. ¿cierto? Sí. Él es el que organiza más o menos la España que viene a América. Y entonces ya en 1800 ya eso vino un poquito más ordenado. Pero como mi tatarabuelo es de 1700, a él seguramente le correspondió esa cuestión de los apellidos y los hermanos no sabemos qué apellidos tomaron. Entonces fuimos a Mérida, investigamos, pero no conseguimos un solo Valero de Arizmendi. Bien, ahí está la clave. Don Manuel Valero de Arizmendi y Rivas es el tatarabuelo de los Valero Álvarez, sí, de los Valero Romero. No, de los Valero Álvarez. Él es el tatarabuelo de los Valero Álvarez, de los Villa Olarte Valero, de los Villa Lemus Valero, de los Lemus Villa Rodríguez Valero. Sí, pero fundamentalmente es el tatarabuelo o es un prócer tatarabuelo, un tatarabuelo prócer de la independencia de Pamplona, que es lo que nos interesa y que tiene conexión con esta mujer
con María Clara Valero y toda su ascendencia y su descendencia, y que por eso es tan importante y por eso se le rinde este homenaje y esta apología, amables televidentes. Bueno, entonces tenemos ubicados los Valero en América y vamos a Mérida. Allá es donde aparecen los primeros vestigios de Valero. De Valero. Sí, en la partida de matrimonio de Manuel Valero de Arizmendi y Margarita Jaimes Villamizar, que se encuentra aquí en el Palacio Arzobispal, muy claro dice que los padres del novio son oriundos de Mérida. Ajá. Pero Margarita Jaimes Villamizar suena de este lado, de Chitagá. Margarita Jaimes Villamizar es de Chitagá. Ah, claro. Sí. Bueno. Entonces, al ser ellos oriundos de Mérida, fue cuando quisimos ubicarlos en Mérida y no los encontramos. No sabemos por qué razón, o posiblemente lo que yo digo en el libro, que la palabra oriundos de pronto no fue utilizada correctamente y ellos, por ejemplo, sean de un pueblo cerca a Mérida. Ajá. Entonces ahí sí ya quedamos, pues que no pudimos, nosotros nos dedicamos específicamente a Mérida, pero eso no quiere decir que vayamos a parar, vamos a seguir porque nosotros necesitamos. Bueno, María Clara, ¿cómo se inicia, cómo comienza uno un viaje por los años, por semejante cantidad, 200 años? 200 años, sí. ¿Cómo se va uno a 200 años atrás? Bueno, iniciamos con nuestros padres, entonces. Al llegar empezamos con los primos, ellos me dijeron, bueno, ¿cómo vamos a empezar? Yo dije, bueno, pues vámonos para Chinácota, porque allá fue donde estuvieron los abuelos, y la notaría de Chinácota y el archivo parroquial de la iglesia nos va a dar alguna luz. Evidentemente nos fuimos para Chinácota y a los 15 minutos de estar en esa cantidad de libros que tiene Chinácota, porque son volúmenes que usted llega y son las paredes así completas, porque ellos tienen muy bien organizado el archivo. Sí, claro. Y hay una parte del archivo que sí está un poquito María Clara, descuidada. se me ocurre contar una cosa, ¿por qué la importancia bibliográfica histórica de Chinácota en el departamento? Sí, ¿Por qué será? Realmente Chinácota Sí, claro. tiene una importancia muy grande porque ha dado grandes hombres, es una ciudad de una historia muy bonita y Chinácota es como el centro, ¿no? Porque si usted mira, muchas familias pamplonesas, venimos de Chinácota. Ligadas, claro. Y era lógico que los castellanos y los aragoneses buscaran esas tierras, más que los castellanos. Sí. Porque los castellanos buscaron las tierras de silos, las tierras altas, pero los aragoneses no, porque eran de menos geografía agreste, ¿no? Sí. Entonces por eso sí. Pero sigamos con la búsqueda. Sí, llegamos al archivo notarial de Chinácota y Dios nos puso de una la sucesión del bisabuelo. Ajá. Un documento de sucesión tiene anexos una cantidad de documentos que son partidas de matrimonio, partidas de bautizo, partidas de defunción, las escrituras de las propiedades. O sea que nosotros empezamos con el pie derecho. Ahí empezamos a sacar una cantidad de datos que no conocíamos. Esa sucesión nos mandó a la partida de matrimonio del bisabuelo que está aquí en la iglesia del Carmen. El bisabuelo que ellos ya tienen identificado, que era don José Antonio Valero Jaimes. Entonces venimos aquí, buscamos la partida de matrimonio de José Antonio Valero Jaimes y esa partida de matrimonio nos dice que José Antonio Valero Jaimes es hijo de Manuel Valero de Arizmendi y Margarita Jaimes Villamizar. Entonces de ahí pasamos al Palacio Arzobispal a buscar la partida y evidentemente la encontramos. Entonces al encontrar la partida de matrimonio de ellos, entonces empezamos a buscar otros descendientes de ellos con los mismos apellidos del bisabuelo. Entonces encontramos todos los hermanos del bisabuelo, encontramos historia de los hermanos de él, de las hermanas, porque él tuvo su hermana, su hermanito mayor murió. Entonces empezamos a armar un rompecabezas con las historias de ellos.
Y hay un prócer también venezolano, o también colombiano. No, él es venezolano, es también. Puertorriqueño, el Ajá. general Manuel Antonio Valero de Bernabé. De Bernabé, claro. Pues cuando empezamos la investigación nosotros tuvimos una confusión tremenda, porque encontrábamos a Manuel Valero, porque muy pocas veces en los documentos antiguos nombran el segundo apellido. Entonces encontrábamos a Manuel Valero en 1816, Claro, porque eso era 17 en Pamplona, y de pronto nos aparecían en Perú. ¿Pero esto qué es? Pero un descontrol terrible. Pues era un homónimo. Sí. Manuel Valero de Bernabé. Muy amigo del general Bolívar. Él fue muy amigo, él fue el olvidado amigo del Libertador. Sí. De él hay unos libros claro, bellísimos. él y un músico venezolano que se llamó, ¿cómo se llamó? Bueno, ya no nos acordaremos, pero sí fue un músico también que estuvo como con ellos en sus peripecias libertadoras. Ajá. Julio Quevedo Rachadero fue un músico muy amigo de Bolívar, olvidado de la historia. Padre después de Julio Quevedo Arbelo, que fue un músico muy destacado y que estuvo alguna historia por acá. Ajá. En el norte de Santander. Pero me recuerdo de ellos por la referencia que hace usted en el libro del maestro Manuel, del general Manuel Valero de Bernabé, sí señora. Bueno, entonces empiezan ustedes a descubrir qué se siente cuando uno descubre que en 200 años de historia hay semejante personaje en la familia. No, pues eso nos dio muchísimos ánimos para seguir adelante. Nos llenamos de emoción porque imagínense haber encontrado un prócer de la independencia, el documento donde consta que a él se lo llevaron preso a Puerto Cabello. Ajá. Está aquí en el archivo notarial, está en este libro transcrito y está la fotocopia del documento. ¿Se lo llevaron de Mérida preso? Se lo llevaron de aquí de Pamplona, porque él era alcalde en ese momento. Ajá, por insurgencia seguramente. Mire, pasa 1810. Sí. Manuel Valero de Arismendi no aparece en ningún documento de 1810, no sabemos por qué, él no es signatario del acta ni nada. Lo único que tenemos claro es que era muy amigo de los otros dos próceres de la independencia, que son el doctor Francisco Soto Montes de Oca, claro. Y el doctor Raimundo Rodríguez, que es un cura que claro. Viene de Mérida. Seguramente lo conocía. Claro, él lo trae aquí, él es la primera persona, el vínculo laboral que hace Valero de Arismendi con Pamplona es por intermedio del cura Raimundo Rodríguez, que es el secretario, que es el vicepresidente de la Junta Patriótica el 4 de julio de 1810. A ver, ordenémosle a los televidentes la cosa, María Clara. Don Manuel Valero de Arismendi y Rivas vivía en Mérida. Y estudió en Mérida. Y se formó allá. Sí. Como militar. No, él no fue militar. No fue militar, ¿no? Él fue el hombre de escritorio, un civil. Él estudió en el colegio universitario, en el colegio de Mérida, que tenía carácter universitario. Entonces allá eso era el seminario, pues allá conoce a Raimundo Rodríguez, que ya era cura. Ajá, y es pamplonés. Claro. Y se hace amigo de Francisco Soto Monte de Oca, que es el cucuteño prócer de la independencia, claro. Que estudió unos años en el seminario de Mérida y después se fue a terminar a Santa Fe al Colegio del Rosario. Entonces, caseramente hablando, don Manuel Valero de Arismendi y Rivas era el abuelo el padre de su abuelo, ¿sí? Sí, era el abuelo de mi abuelo. De su abuelo, sí. Por eso se dice tatarabuelo. Tatarabuelo. Que no es lo mismo que bisabuelo. No, es abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Entonces ya para nombrar a los papás de él, entonces ya no son nuestros segundos tatarabuelos. Sí, exacto. Después, para hacer más fácil, ¿no? Así lo tomamos. O tercer tatarabuelo. Eso sí. Inclusive hasta el tercer tatarabuelo alcanzamos a llegar. Qué bien. Bueno, entonces él estuvo en Mérida y tal, se encontró con el cura pamplonés amigo. Sí, el cura Raimundo lo trae aquí a Pamplona
y lo nombra apoderado para que le haga una reclamación de unos dineros que le debía el obispado de Mérida, porque recordemos que Pamplona pertenecía al obispado de Mérida. Pero hay una parte de la historia en que pertenecía a lo de Bogotá. Sí, a Santa Fe perteneció y en 1777 entonces crean el obispado de Mérida y pasan a Pamplona a que dependa del obispado de Mérida. Y eso dura hasta 1830 o 31. Ajá. Y entonces él conoció a estos personajes en Mérida y el cura Raimundo Rodríguez le dice: sírvame de apoderado, que eran funciones de los hoy abogados, pero en esa época podían ser apoderados unas personas aunque no estuvieran título de abogado. Entonces él se viene para Pamplona y le hace la reclamación. Ese documento está aquí en Pamplona también, en el tomo 151. Qué bueno, de 1807. Y ahí empieza a conocerse él en Pamplona. Ahí empieza él a conocerse y seguramente se queda allá, porque empieza él a tener muchísima relación con la gente de Pamplona. En 1811 se casa aquí en Pamplona con la chitaguense y se queda definitivamente aquí. Ajá. Él nunca, aparentemente nunca volvió a Mérida. Bueno, y entonces ¿cómo aparece lo de Chinacota? Pero es que yo tengo por allá en la memoria algo de cuando él llegó a Chinacota. Sí, en 1811 se casó. Ajá. Y en 1812 fue cuando empezó Correa y ellos a presionar aquí para la guerra. Empieza a hacer las tomas de Cúcuta. Ajá. Y empezó a rumorarse que iban a tomarse a Pamplona. Entonces Margarita Jaimes Villamizar, mi primera tatarabuela, ella tenía un cura que era primo, porque está en documentos donde dice que es primo de ella. Él estaba de cura doctrinero en Chinacota. Entonces él ya tenía su bebé que ya había nacido en 1812. Entonces se van a vivir a Chinacota, a donde el cura. Ajá. Y encontramos que él está viviendo allá en Chinacota y allá le nacieron 3 hijas en Chinacota. Y el cura fue quien le apadrinó los 5 primeros hijos a Valero de Arismendi. A su tatarabuelo. A 4, tenía 5 hijos y de los 5, 4 le apadrinó. Sí, ellos formaron una familia. Claro. De ahí al cura lo trasladan a Cácota de Velasco y ellos se van para Cácota de Velasco con el cura y la hermana, que era él era un cura muy importante, Cuevas de apellido Cuevas de Araque. Se van para Chitagá, para Cácota, se instalan en Cácota. Allá nace el primer hijo varón de Valero de Arismendi, que es el que muere de 18 meses. Cácota, que en esa época era muy importante porque era ruta obligada a Bogotá. Claro, esa era el camino central a Bogotá. Y ese puente, precisamente es Puente Real. Por ahí era donde ellos tenían que pasar para ir a Bogotá o para venir a Pamplona. Bueno, nos estamos hablando, es que la veo emocionada hablar de eso, porque a cualquiera le pasaría. Entonces la veo que está hablando, de ese derrotero. Ya está don Manuel Valero de Arismendi y Rivas en Pamplona. Nuevamente, ya después de Chitagá se viene otra vez todas esas conspiraciones que hubo en ese término de 1810 a 1816 por ahí, estuvo dura la cosa. Sí. Entonces no se podía uno arriesgar de mucho. Entonces él vivía con el cura y en 1816 muere el cura en Chitagá, en Cácota, y él se viene a vivir aquí a Pamplona. Y ahí empieza la fiesta. Ahí es donde empieza la carrera pública de Valero de Arismendi. Amables televidentes, ya venimos allí, está Julio haciéndome unas señas que siempre me hace para que le demos un respiro a esa cinta magnética. Ya regresamos. Bueno, ya volvemos y volvemos con la emoción de la historia y con las actividades que ya empieza a hacer don Manuel Valero Arismendi y Rivas en Pamplona, el tercer tatarabuelo de María Clara, el primer tatarabuelo. Sí, es que yo
la matemática es así, ¿no? Don Manuel Valero de Arizmendi y Rivas, es que tanto apellido por ahí rondando la cabeza es difícil. Bueno, entonces ya él se instala en Pamplona y empieza a ser conocido y tiene que tener algún cargo público, papá. Él tuvo que haber hecho una participación muy importante y trascendental en la independencia cuando lo nombran alcalde ordinario de primer voto en 1817, en la época de la Reconquista española. Alcalde ordinario de primer voto, ¿eso qué es? Porque eso sí. En esa época existían dos alcaldes, que era el de primer voto y el de segundo voto, que era como el suplente. Ajá. Entonces él es elegido alcalde de primer voto en Pamplona, y Pamplona era una ciudad muy importante, a la altura de Tunja, de Santa Marta, de muchas claro, de Monpós, de muchas ciudades colombianas muy importantes. Entonces lo nombran alcalde. Al estar él de alcalde, a los poquitos meses es cuando llega los ejércitos de Pablo Murillo aquí a Pamplona. El régimen del terror. El régimen del terror, la época de la Reconquista española, y se lo llevan preso. Allá para Puerto Cabello. Le siguen consejo de guerra en Cúcuta. Lo condenan a 4 años de presidio en las mazmorras de Puerto Cabello. Por insurgente. Por insurgente, por ser nexo insurgente, dice el documento. Y se lo llevan. Eso de insurgente era anti-español. Claro. Así de sencillo. No es de esos insurgentes, no. Es anti-opresor. No, yo no me explico cómo no lo mataron. Lo fusilaban y listo. Sí, porque lo fusilaban. Y él es compañero de presidio de un hijo de la heroína pamplonesa, doña Águeda Gallardo Guerrero. De Isidro Villamizar Gallardo. A don Isidro Villamizar Gallardo lo apresan en Tunja y lo llevan a Puerto Cabello, y a Manuel Valero de Arizmendi lo apresan aquí en Pamplona, le siguen el consejo de guerra en Cúcuta y lo llevan a Puerto Cabello. Y coincide en que los dos pagan la condena hasta 1821, 4 años de presidio. Los documentos, vejámenes y todo eso. Claro, imagínense, son unas cárceles subterráneas a la orilla del mar, fétidas. Ellos estaban con grillos en los pies. Fue una época muy dura. Y entonces doña Águeda, en la página anterior a la reclamación de Margarita Jaime Villamizar, está la reclamación de la esposa del prócer de la Independencia, está la reclamación de doña Águeda también reclamando por su hijo preso en Puerto Cabello. Claro. Entonces después de eso es que viene lo de 1821, que es la batalla de Carabobo, Sí. con la que ya se toman a Puerto Cabello, y ahí es donde creemos que Valero de Arizmendi y Isidro Villamizar Gallardo quedan libres. Es posible que hubieran quedado meses antes con un convenio que hicieron el Libertador con Pablo Murillo a finales de 1820, como en noviembre de 1820. Mira, que hay una cosa importante, amables televidentes. Estos insurgentes, como don Manuel Valero de Arizmendi y Rivas, eran de un pensamiento muy cercano al de Bolívar, que era un pensamiento muy cercano al pensamiento de la Revolución Francesa. Claro. Entonces era como muy específica la cosa, y por eso ellos no admitían, porque es que entiendo, y eso sí, pues está en el libro suyo muy claro, que abominaban, por ejemplo, las mezclas raciales, los españoles, pero eso era una estrategia política para poder tener el superestrato montado aquí. Claro, las estratificaciones, la estratificación la explico ahí porque a uno se le olvida la historia patria. Entonces, cuando este libro lo va a leer la gente mayor y lo van a leer los descendientes nuestros, entonces van a tener aclarar cómo existieron los estratos, porque eso fue así. Los estratos, los criollos eran una clase favorecida hasta cierto punto, pero ellos, los españoles, los humillaban mucho. Claro. Pero a finales de 1700 se les empezaron a ilustrar, y fue cuando trae Nariño los derechos del hombre, claro. Y entonces ahí es cuando empieza a irse en decadencia
la monarquía española aquí en América. Por eso es que los franceses les debemos muchas cosas y los tenemos olvidados. Claro. Porque siempre hablamos de otros menos de los franceses que nos enseñaron, por ejemplo, a los que nos gusta la poesía. Toda la poesía francesa tan hermosa, el romanticismo y todo eso. Bueno, pero sigamos aquí en don Manuel Valero. Entonces, bueno, ya es alcalde de primer voto en Pamplona, ya el hombre es popular, ya conoce la estirpe de Águeda Gallardo. Sí, ellos se ven al mirar los documentos, vemos mucha relación entre las dos familias, ¿no? Inclusive uno de los hijos de Águeda Gallardo, don José María, es padrino de la hija mayor de Valero de Arizmendi. Ajá. El cura Raimundo Rodríguez y Francisco Soto relacionaron a Valero de Arizmendi aquí con la gente de Pamplona, y ellos empezaron en grupo. Ellos estaban todos en el mismo cuento, en la conspiración. Sí, claro. Entonces es cuando ellos se hacen muy amigos y entonces es el 4 de julio de 1810 que aparentemente más que todo fue el 29 Sí. del día de San Pedro, el 29 de junio, que empezó todo. Ah, pero eso fue por allá con lo de la música de doña Águeda, ¿no? Con la música. Contémosle a los televidentes ese paso, porque ese es como el adorno histórico de la cuestión, porque es que ahí de fondo sí hay una cosa que ahora hablamos de eso. Sí, el 29 de junio se celebraba la fiesta de... El 29 de junio de 1810 es la fiesta, estaban celebrando la fiesta de San Pedro, el patrono de la cofradía de San Pedro, que era una cofradía muy poderosa, inclusive de América. Era de las cofradías más importantes y total del estrato social alto. Allá no, a esa cofradía no podía. No era popular, no eran fiestas populares, no, claro. Entonces ahí relato en el libro la vivencia del general Vicente González, que estaba en el parque jugando y estaba enamorado de una primita de ella, que la historia es muy linda. Estaba jugando al amor, dice él. Sí. Estaba de 10 años. De 10 años. Entonces, él escuchó el alboroto de la gritería, porque estaba doña Águeda con lo más preciado de su parentela, y sus amigos salieron a tocar al parque, y Bastús se incomodó mucho porque él no quería a determinadas familias, entre esas los Gallardo, porque no lo invitaban a las reuniones, pero es que las reuniones que ellos hacían era para conspirar contra la independencia. Claro. Entonces no lo invitaban. Además, Bastús se hizo detestar de la gente, de las familias locales de Pamplona. El general relata que cuando él se dio cuenta, este señor Bastús mandó a la gente a la casa, que se tenía todo el mundo que recoger, apagarlos, ya no seguir tocando, y se acabó la fiesta. Es más, este señor Bastús quería quitarle los bienes a doña Águeda, confiscarlos. Entonces él ya estaba muy molesto con los Gallardo, con los Valencia, y para la época del 4 de julio ya doña Águeda no estaba aquí en Pamplona. Doña Águeda se fue a La Garita, a donde tenía unas propiedades, porque ellos eran de una familia inmensamente rica. Todas las haciendas de La Garita, ¿no? Sí, ellos tenían muchísimas propiedades, muchísimos esclavos, porque también por el número de esclavos se medía la importancia y el dinero y la capacidad económica de las familias. Entonces, para el 4 de julio es cuando se programan y planean interrumpir a Bastús en un paseo que él daba a las 4 de la tarde por la plaza, y el tal Joaquinito se le arrima y le dice que Joaquinito Villamizar se le arrima y le dice que él quiere poner una denuncia. El tipo de una vez se desencajó y le dice que para eso está la oficina, que él no tiene por qué recibirle una denuncia en la calle. Palabras más, palabras menos. ¿Joaquinito Villamizar era el marido? No, de doña Águeda. No. ¿Qué papel desempeñaba Joaquinito Villamizar? Es un personaje de los, inclusive era muy amigo de los Valencia y de los Gallardo. Ajá. Entonces él, el señor Bastús
le reclama que no tiene por qué recibirle la denuncia en el parque, que él tiene oficina, este tipo le hace una seña a todos los lugareños que estaban y se le botan a Bastuz y lo alzan y lo llevan preso y lo meten en una de las oficinas del Cabildo, o sea, donde en este momento es la alcaldía, ahí quedaba el Cabildo. Y lo apresan ahí, y entonces cuando empiezan a gritar que viva el mal, abajo el rey, viva el mal, abajo el mal gobierno, viva el rey, pero ellos pretendían era que el rey viniera a gobernar. Ajá. Ellos, pues la independencia de ellos en ese momento no era repudiar totalmente la monarquía, No la corona, sino corona. a los funcionarios que estaban aquí en América. Bueno, y entonces, don Manuel Valero, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Pues eso es lo que nosotros no encontramos, por ejemplo, en el acta. No sabemos por qué razón no figura en nada. De todas formas, ¿Sería que él estaba siendo el autor intelectual de todo esto? es posible que Y hubiera como ya había estado es preso. que él era ideólogo del Sí, movimiento, claro. del movimiento patriota. Entonces seguramente usted sabe que los ideólogos trabajan de lejos, Claro. escondiditos, entonces no figuran. Y él posiblemente estaba haciendo ese trabajo. Y entonces el 4 de julio es cuando ya por la noche se organiza lo del cabildo abierto y se da aviso a los demás cabildos, pasan al Socorro y ya eso después pasa a Bogotá el 20 de julio de 1810. Que estalla pues la revolución. Estalla la revolución, ahí tengo yo unos rengloncitos en el libro, pues dando relatando en muy pocas palabras el 20 de julio, porque eso pues no Bueno, mire, respecto a las revoluciones siempre hay hitos, siempre hay mitos, siempre hay leyenda, ¿no? A mí me causó curiosidad por aquí entre las líneas de su libro leer que lo de arrebatarle el bastón de mando a Bastuz no fue tan cierto por parte de doña Águeda. ¿Cuál fue la verdadera historia de eso, María Clara? A ver, la verdadera historia es don Francisco Soto era yerno de doña Águeda Gallardo, era casado con una de las hijas de doña Águeda. Tenía varias, ¿no? Varias hijas, sí. Entonces, el doctor Soto escribió sus memorias y las memorias del doctor Soto están en la Academia de Historia del Norte de Santander. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro historiador importantísimo, el doctor Alfonso María Pinilla, estudió las memorias y en todo lo que escribió Francisco Soto, en ningún momento aparece doña Águeda quitándole el bastón a Bastuz. Esa leyenda surgió a raíz de una pintura que hizo un señor de apellido Lamos a finales de 1800, arrebatándole el bastón, y la historia empezó a trascender erradamente. Claro. Era como simbólico el cuadro. Simbólico, y doña Águeda, que tuvo una actuación importantísima, sí, la tuvo porque ella, es más, ella en su casa era donde hacía las reuniones. Y después del 4 de julio de 1810, el mismo cura Raimundo Rodríguez, yo lo relato aquí, dice del apoyo que doña Águeda prestó, Económico y todo. en todos los aspectos que le prestó a los patriotas. Porque es que uno no se imagina que una persona como doña Águeda Gallardo de Villamizar, que era una mujer muy adinerada, tenía que ser una mujer muy fina Claro. y muy decente. Eso es lo que dice el general González, que Ajá. una Entonces, señora supremamente decente. Sí. ¿Cómo se iba las manos con...? No, y ella, a otra cosa que dice ahí también el monseñor Pinilla, es que aunque ella no era una mujer muy anciana, tenía una apariencia de decrepitud muy grande. Tenía 59 años, pero en esa época 59 años era decrépita. Claro. Ahora ya no somos había la crema ni esas no somos cosas. decrépitas a esa edad. Afortunadamente nos ayudan mucho las cremas. Bueno, María Clara, volvamos entonces, amables televidentes. Don Manuel Valero, ¿cuándo usted descubre que él es el prócer de la independencia pamplona? Bueno, yo quedé asustada cuando encuentro el documento aquí en el archivo notarial de que se lo llevan preso para Puerto Cabello. Entonces, el documento es muy bonito,
y relata que le siguieron consejo de guerra, que se lo llevaron a las mazmorras y que el general Pablo Murillo por orden de él es que hacen apresan una serie de personajes. Entre los personajes que apresan está Manuel Valero, que era el alcalde ordinario de primer voto. Entonces coincidencialmente encuentro el libro de Páez Curbelo, donde él, entre los próceres de la independencia, dice próceres de la independencia santanderianos, está Manuel Valero. Y en una parte, no, ese es en otro, y el señor Isidro Gallardo, que fue compañero de presidio de Manuel Valero, dejó unas memorias que las escribió en 1852, cuando ya Manuel Valero de Arizmendi había muerto. Él deja de su puño y letra las memorias donde dice quiénes participaron, quiénes fueron al llano, quiénes sufrieron largas prisiones, quiénes murieron en prisión, quiénes fueron a los cadalsos, a quienes fusilaron, y entre los que sufrieron larga prisión está Manuel Valero de Arizmendi, escrito por Isidro Gallardo Villamizar. Isidro Villamizar Gallardo, que estuvo muy cerquita y que conoció todo. Entonces sí podemos ir concluyendo que él preparó muchas de las cosas ideológicamente que había que hacer en el momento. Además porque tenía una formación europea, ¿no? Sí, él pues esa parte no tenemos así como mucha certeza de que él sea. Yo pienso que él era criollo. Y pienso, es más, alcanzo a pensar que los papás también eran criollos. A ver, ¿por qué desempeñó cargos tan importantes Valero de Arizmendi aquí en Pamplona? Porque prestó muchísimo servicio a la independencia. Porque los generales Santander y Bolívar, esa era la recompensa. Es más, por ejemplo, si eran españoles y estaban a favor de la independencia, ellos también desempeñaron cargos, igual los criollos. Mira, aquí hay una cosa muy importante, es que hubo españoles que ya asentados en América estuvieron en desacuerdo con los emisarios de los reyes, o del rey pues, y entonces se unieron a la emancipación de los americanos. Así como hubo muchos criollos que no estuvieron a favor de la independencia y que estuvieron en contra de ellos, de los patriotas, y estaban a favor de la corona española. Entonces introducimos dos temas importantísimos. El general Francisco de Paula Santander y el general Simón Bolívar tienen relación de alguna manera administrativa o indirecta con Manuel Valero de Arizmendi, porque lo nombran. Entonces, claro, porque por los cargos que él desempeña, ellos eran los que escogían las personas, y Pamplona era una ciudad importantísima. Entonces, ¿por qué lo dejaron desempeñar una alcaldía en 1817? Porque había estado a favor de la independencia, porque ha prestado seguramente un servicio muy valioso, que fue lo que no pudimos descubrir. Y la capacidad que tenía de leyes. Y la capacidad intelectual, porque tampoco le podían dar a cualquiera eso. Además, él fue funcionario de Hacienda en 2 oportunidades. Ser funcionario de Hacienda, si usted lee los decretos donde están lo que se exigía para ser funcionario de Hacienda, son unos decretos donde exigían probidad comprobada, fidelidad a la independencia, capacitación, y el que fallara, el castigo era pena de muerte. O sea, que en este momento estuviera la clase política toda muerta. No había uno solo, ni quemado siquiera, sino todos muertos. Sí, mira, y así debía ser. Ahí está el decreto. Pero a ver, María Clara, mire, yo entiendo que hubo una época, porque es que es bonito el tema, hubo una época en que Pamplona pues fue la ciudad modelo, por decirlo así, en la administración, como Monpós, como Tunja, que eran ciudades muy importantes, pero cuéntenos por qué llegó entonces Pamplona a ser Pamplonilla la loca. Porque es que a veces la gente lo dice como con mucho orgullo y pensando quién sabe en qué bambuco. No. Pero eso no es tan cierto. ¿Por qué fue? A ver, cuando se descubrieron las minas de la Montuosa y las minas de oro y plata, ajá, la gente se enloqueció. Entonces empezaron a malbaratar y a llevar una vida de vicios. Entonces por eso se llama Pamplonilla la loca.
como una especie de sodomitas, de cosas así. Sí, claro, fue una época muy, y tan dura fue que las minas empezaron a agotarse, entonces es cuando mandan al fundador de Mérida, que es don Suárez, que lo mandan no a fundar a Mérida, lo mandan es a buscar más minas. Y este se empiñató y fundó a Mérida y se metió en un problema también terrible porque lo empezaron a perseguir porque él no estaba autorizado para eso. Bueno, en ese relato de historias tan interesantes, cuando hablamos de Simón Bolívar y General Santander, que tienen un nexo con don Manuel Valero de Arismendi y Rivas, aparecen dos personajes que no se pueden ocultar de ninguna historia, ni del departamento ni del país, que son doña Nicolasa y doña Bernardina Ibáñez. Sí. Entonces tuvieron que haber tenido alguna relación con ellos. Claro, entonces doña Nicolasa y doña Bernardina, como todos lo saben, eran dos damas muy preciosas y linajudas de Ocaña. Y una de ellas, ellas se involucraron sentimentalmente las dos con los dos generales. Respectivamente, con Bolívar y con Santander. Y estaba Valero de Arismendi en la gobernación de la provincia de Pamplona cuando le solicitaron una licencia, digámoslo así, para doña Nicolasa, que necesitaba, ella estaba con las minas de Zipaquirá y estaba envuelta en ese negocio de las minas, y entonces, claro, por este lado estaban entrando sal por Maracaibo, aquí a esta parte de Colombia. La laguna de Maracaibo de esa época. De la laguna de Maracaibo. Entonces, resulta que Valero seguramente no vio la cosa muy legal y no autorizó. Entonces, el primo del general Santander le escribe al general Santander diciéndole que él no tiene la culpa, que el de la culpa está en la pendejada de Valero, esa es la palabra que utiliza en la carta. Entonces, pues no sabemos en qué terminó, seguramente mi tatarabuelo terminó autorizando la cancelación de la entrada de la sal por este lado para que doña Nicolasa le funcionara bien el negocio de la sal de Zipaquirá. Bueno, pero de todas maneras, es decir, esa es una actitud que apenas es congruente con lo que él tenía que ser, ¿no? Sí. Porque si no, no podría. Bueno, para usted como historiadora, María Clara, ¿cuáles eran las características que tenía que reunir un prócer de la independencia? Bueno, los próceres, primero que todo, haber prestado un servicio invaluable a la independencia y haber sufrido, ¿no? Porque si usted lee el libro de Páez Courbel, la mayoría los mataron, los fusilaron. Porque sufrió una larga prisión. Entonces, y en Puerto Cabello, que a muchos no sobrevivieron a esa prisión. Entonces esa eran las exigencias. Bueno, ideológicamente, ¿cómo sería que ellos fundamentaron la revolución ideológicamente? ¿Qué era lo que ellos abominaban del rey? No tanto del rey, sino del mal gobierno español. Pues primero que todo el sometimiento que tenían, ¿no? Y esto reventó de todas formas, fue por la reforma fiscal que hizo España en 1810, que es lo que revienta ya con la gente que ya está hastiada de impuestos, y entonces es lo que ahí es donde empiezan la independencia de los pueblos por los impuestos que ya estaban todos recargados. La presión social, ¿no? Sí, es que ya no daba, la burocracia que tenía España en este momento no dejaba llevar mucho dinero a España. Claro. Entonces el rey dijo, pues más impuestos, entonces reventó fue la independencia. En cierto modo, por la plática también hubo independencia y, en fin, bueno, pero todo este proceso histórico, todo este proceso de emancipación, ¿usted qué opina al día de hoy al hacer una comparación, María Clara? ¿Usted cree que valió la pena? Claro que valió la pena. Claro que valió la pena, porque si no se hubiera dado la independencia, pues nosotros estuviéramos todavía en el mismo sometimiento. Claro que
cambiamos simplemente de país. Por allá se lo pregunto. Cambiamos de país, pero sí, yo pienso que sí valió la pena. Bueno, sobre todo que la parte histórica lo que hace es reafianzar el valor, la honestidad, la valentía de esta gente que dio pues su vida, ¿no? por una revolución que para ellos, yo pienso que ellos se murieron pensando en la justicia que dejaron. Ellos se murieron, yo pienso que inclusive, mire, es más, por ejemplo, los hijos de Valero de Arizmendi no alcanzaron a entender la clase de personaje que había sido su padre. Lo vinimos a descubrir nosotros, después de 200 años. Y de eso es que yo quiero hablar. Cuénteme de los Valero, de esa línea directa, ¿quiénes están todavía en el mundo, en la historia de Colombia actual? A ver, pues el trabajo nuestro es estrictamente de la rama nuestra. Sí, claro. Entonces, Valero de Arizmendi no sabemos qué hermanos tuvo, ni qué hijos tuvieron ellos, ni nada. Solamente seguimos la línea nuestra. Hijo varón de Valero de Arizmendi, del cual descendemos todos los que estamos en este libro, el hijo de él se llamó José Antonio Valero Jaimes. Él se casa con una dama venezolana, Rita Romero Noguera, María del Carmen Romero Noguera, se casa con ella y de ellos tienen 7 hijos que son los Valero Romero, 5 mujeres y 2 hombres. La época en que ellos nacen en la época del radicalismo en Colombia, una época candente. Cerquita a los 1000 días, ¿no? Cerca a los 1000 días, sí, ellos nacen en 1860 y la época del radicalismo está encuadrada más o menos entre 1860 hasta la Guerra de los 1000 días. Entonces, ¿qué pasa? Su hijo mayor se llama Manuel Valero Romero. Y el otro hijo varón de Valero Jaimes es mi abuelo, que se llamaba José Antonio Valero Romero. Ellos dos van a la Guerra de los 1000 días y son héroes de la Guerra de los 1000 días. O sea que por todos los lados no se escapan los Valeros. No se escapan. Los Valeros de nada de esa situación. Y después viene su señor padre. Y después viene entonces mi padre, que es don Tulio Valero Rangel. Y sus hermanos, que son Manuel Valero Rangel, que murió y dejó hijos también. ¿Algo con doña Juana Rangel de Cuellar? ¿Algún parentesco? No, mi abuela, la esposa, a ver, en los Valero Romero hay otros descendientes, pero de las mujeres, de las Valero Romero, o sea que ellos, los otros autores, sí. Por ejemplo, los Villa Olarte, ellos son hijos de las mujeres Valero Romero. Entonces ya, claro, se les va yendo el apellido muy para atrás. Claro. Ya toca rescatárselo un poco. Sí, por eso le colocamos hasta el tercer apellido. Sí, claro. Y los únicos, los hijos varones de José Antonio Valero Romero son Manuel Valero Rangel, Tulio Valero Rangel y José Antonio Valero Rangel. Me estaba preguntando si los Rangel era de los Rangel de Cuellar. No. La ascendencia de mi nona, digámoslo así, era ascendencia campesina, totalmente campesina. De la región ella, de la Don Juana. De la Don Juana, claro. Sí, entonces él, nada, ningún parentesco con los Rangel. Los Rangel de Cuellar eran una familia de mucha alcurnia, sí. Sí. Bueno, dentro de la Pamplona, ¿qué ha sido esta Pamplona histórica que usted ha vivido, que ha escrito, que ha soñado, que ha visto? ¿Qué rescata de la historia? María Clara, ¿usted qué añora usted de la historia de Pamplona? ¿Cómo ve la ciudad actualmente? Realmente que, pues, las costumbres, yo pienso que, las costumbres, todas las ciudades en este momento no podemos pretender que la gente siga con las mismas tradiciones. Bueno, está bien, las generaciones cambiaron.
A mí lo que me da más tristeza de Pamplona es cómo arquitectónicamente la destruyeron. Sí, total. Eso es lo que me da más tristeza. Y filosóficamente, ¿qué piensa usted de esta Pamplona que estamos viviendo culturalmente? Pues aparte del patrimonio arquitectónico que han hecho, de todo, y seguirán. Pero filosóficamente, culturalmente, ¿usted cree que estamos perdiendo identidad? Mucha. Estamos muy lejos de don Manuel Valero Muchísimo. Arizmendi en cuanto a los valores y de la identidad, porque ellos lucharon y dieron su vida por una identidad latinoamericana, por una identidad colombiana. ¿Y nosotros qué es lo que estamos haciendo? Sí, no, esa identidad ya se perdió y nosotros pues los valores, la misma cantidad de gente forastera que ha llegado aquí nos cambió totalmente. La cultura, fíjese que ya la forma de ser de la gente ya es diferente, la forma de vestir, las diversiones aquí, cuando nosotros nos reuníamos en la calle a parrandear, nunca. María Clara, ¿usted dónde estudió? Yo estudié en el Colegio de la Presentación. Con las hermanas de la presentación. Y quiero muchísimo las hermanas de la presentación. La madre Nuria Teresa Barco fue la que hizo mi lanzamiento, la presentación de mi primer libro, que fue el de El Hospital, Sí. mi segundo libro, y yo quiero mucho las hermanas de la presentación. María Clara, ¿usted cuántos libros ha publicado ya? A ver, el primero es un folleto sobre la historia de la segunda sede de la universidad, o sea, de allí de la Casona. Ajá. Que ese trabajo lo hice con el historiador pamplonés, el doctor Rafael Eduardo Ángel Mogollón. Muy bien, sí. El segundo trabajo es la biografía del padre Faría, que la hicimos con mi amiga, la doctora Flordelia Pulido. El tercero es la historia del Hospital San Juan de Dios, que es una historia muy linda porque es la entidad más antigua de Pamplona, ¿no? Nació con Pamplona el hospital. Y este es el otro trabajo. ¿Y qué está preparando para próximas fechas? Porque uno empieza a escribir y no acaba. Sí, pues a ver, con Flordelia vamos, estuve hablando ya con Flordelia, ella quedó muy satisfecha porque Flordelia tiene mucho que ver aquí en este trabajo, porque ella fue quien me dirigió el trabajo. Ella es una profesional en Sí. en lingüística. El estilo se ve. Y entonces ella pues les hizo la unificación de estilo, porque es que no es fácil en 3 personas escribiendo un libro. Entonces a mí me tocó tomarlo de mis primos y pasarlo a mi estilo. Claro. Entonces estuvimos hablando y queremos, desde hace rato tenemos todo el deseo de escribir una historia, la historia de Pamplona, pero la historia Lo que es. verdadera. No la oficial, sino la historia. La historia de Pamplona. Estamos, mejor dicho, ya hablamos con ella. No la patria, sino el pasado. El ¿sí? pasado. Bueno, María Clara. Y la realidad, la verdad, no las mentiras. Si cualquier día de estos, por un encantamiento mágico del destino, don Manuel Valero de Arizmendi y Rivas la poseyera a usted en su filosofía y en su valentía, usted se volvería una prócer ¿de qué? ¿Y contra qué? De lo que estamos nosotros viviendo. Bueno, ¿Qué haría usted yo por pienso sociedad natal? que de todas formas yo rescaté mucha historia, ¿no? Eso es muy importante y es una satisfacción muy grande haber rescatado bastante historia de Pamplona, porque Manuel Valero de Arizmendi, no porque hubiera sido mi abuelo, mi tatarabuelo, es un personaje que quiero que conozca la gente, sino muchas personas importantes de Pamplona que están... Que no se conocen, ¿no? Como dice usted, en el velo de la memoria por allá. Sí, el olvido. sí, quedaron totalmente en el olvido. En esto porque nosotros, pues, porque... Bueno, pero ¿qué haría? A ver, póngaseme prócer. ¿Qué haría? ¿Qué sería lo primero que usted combatiría para darnos una nueva independencia a nosotros? Pues la corrupción, ¿no? La corrupción. La ¿Qué corrupción de los señores políticos. De los señores políticos. Mi padre escribe, ahí si usted ve en el libro, yo encontré un artículo de él. Don Tulio Valero Rangel. Escribe sobre la corrupción de los políticos y dice que esa corrupción fue heredada de los españoles. De los españoles, claro. Y el endeudamiento de quién sería, porque yo me acuerdo que por allá don Simón Bolívar, con todo el respeto y todos los honores que merece el general Bolívar, hizo un préstamo grave por allá para comprar un carruaje. ¿Recuerda usted? De un préstamo que hizo
General Bolívar a Inglaterra. Inglaterra Yo no me acuerdo cuánto fue, pero fue bastante. Fue uno de los porque hasta hace países. poquito se acabó de pagar. Claro, Inglaterra fue uno de los países que prestó más dinero y de los que estaban más interesados en metérsele aquí a los españoles y sacarlos. Claro, bueno. Bueno, pero ahora tomaríamos té a las 5 y todas Sí. esas cosas, y tuviéramos alguna finquita en África y alguna cosa Exacto, así, sí. si hubiéramos heredado a los ingleses. Mire, ¿qué otra cosa haría usted fuera de combatir la corrupción? Fuera de combatir la corrupción, ¿Se metería, por ejemplo, con la arquitectura de Pamplona? sí, ¿La volvería? es lo que más me duele. A mí, sinceramente, que la arquitectura de Pamplona, yo veo que una casa la están tumbando y sufro. Afortunadamente, antier estuvimos con el director de planeación porque vamos a tratar de salvar el monumento de los Trocones, ¿no? Que es un patrimonio nacional, además que embellece al templo del Humilladero y lo querían quitar de ahí. Cuando las placas de mármol de Carrara lo trajeron de Italia, los faroles, las rejas, todo eso es traído en 1899 más o menos, que lo construyeron y lo querían cambiar, lo querían tumbar. Mire, es que uno llega a Popayán o llega a Monpós y es sagrada su arquitectura y es sagrada su cultura. Yo no he oído más de 3 bambucos en Monpós, nunca. Aquí oigo vallenatos todo el tiempo y yo no tengo nada contra los vallenatos. Bien, María Clara, entonces estamos comentando aquí sobre cómo sería el prócer moderno. Combateríamos la corrupción, restauraríamos la ciudad, fomentaríamos los valores. Exacto, fomentar los valores. ¿Qué le dice usted, qué le diría usted desde aquí, desde su casa, a la juventud pamplonesa que se está formando? A ver, a la juventud pamplonesa que ya está tan involucrada con otra cultura, que traten de apreciar los valores de las generaciones anteriores, ¿no? Porque el problema es que los valores se perdieron totalmente, porque uno también fue joven y también parrandeó. Pero yo pienso que la juventud de ahora está exagerando en el vicio, en el trago, en tantas cosas que no dejan nada. Yo pienso que ellos deben dejar muchas cosas para la edad madura, que es cuando uno más necesita tener como por lo menos un apoyo, un recuerdo gratificante de su juventud, de las cosas que vivió, pero ellos están viviendo tan aceleradamente que para la edad madura no van a dejar nada. Que sean mejor los recuerdos que los arrepentimientos. Exacto. Bueno, volvamos un poquito al libro. ¿Cuándo vamos en los colegios? ¿Quién quiere leer este libro? ¿Cómo hace, María Clara? A ver, pues es un libro costoso. Sí, claro, el diseño del libro. Entonces, pues yo he querido ir a hablar con el señor alcalde, inclusive hablé con el director de planeación. También el alcalde es un alcalde devoto el que tenemos, ¿no? Claro. Devoto, claro. Sí. Y devoto del señor del Humilladero, me imagino. Sí. Sí. Pues a ver si a él le interesa, ¿no? Porque está para rescatar un poco la historia de Pamplona. Y sobre todo para los colegios, ¿no? Para los colegios, sí. Es que mire, si uno no conoce la identidad y el pasado, por allá el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento dijo, ¿no? Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Nosotros como que la estamos repitiendo. Puede ser que no con España, pero con nosotros mismos, ¿no? Sí, con nosotros mismos. Bueno, ahora, ¿qué se siente cuando una mujer como usted, disciplinada en su trabajo, que le gusta, tiene este producto para mostrar? Pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Es una satisfacción personal, es una satisfacción grandísima. Además creo que es un aporte a mi Pamplona que quiero tanto. Usted ya es miembro
de la Academia de Historia de Santander y del Centro de Historia de Pamplona. ¿Cómo funciona el Centro de Historia de Pamplona? ¿Qué es eso? Háblenos un poco y cómo se puede vincular la gente. A ver, bueno, el Centro de Historia de Pamplona no está funcionando. ¿Cuáles son las causas? Desafortunadamente. A ver, cuando estuvo de alcalde el padre Pacheco, él hizo una convocatoria para que determinado número de personas nos vinculáramos al centro, reviviéramos el Centro de Historia, porque el Centro de Historia ya existía. Pero desafortunadamente terminamos siendo el Centro de Historia 5 personas, y así es muy difícil. Es muy difícil porque esto se necesita que funcione con varias personas, por ejemplo, con un equipo, ¿no? Sí, esto es un trabajo en equipo. El compromiso mío realmente con la Academia de Historia de Santander, esto para mí este es el primer trabajo que voy a presentarle a la Academia de Historia de Santander, porque si yo me metí a la Academia de Historia es para trabajar, no para figurar. Claro. Eso no es así. Pero es que ellos exigen. Claro. Ellos lo están a uno vinculando, ellos lo están a uno, lo tienen en cuenta para muchas cosas, para reuniones, que si publican un libro, que la invitación que va a otro miembro va a ingresar a la academia. La Academia de Historia de Santander está funcionando perfectamente. ¿Por qué la de Santander y no la del norte de Santander? Sí, todo el mundo me pregunta eso. Pues resulta que eso fue como de coincidencia, porque cuando quise publicar el libro del hospital, la Academia de Historia de Santander quiso venirle a celebrar a Pamplona los 453 años de fundación. Estaba Klaus de alcalde. Entonces Klaus me publicó el libro y coincidió con la venida de la Academia de Historia. Cuando yo presenté mi libro allá en la reunión de la Academia de Historia, después, entonces, con una serie de reuniones que hicimos, me invitaron, el doctor Jaime Luis Gutiérrez me invitó para que me hiciera miembro de la Academia de Historia. Me invitó el doctor Edmundo Gabaza, que es de ancestro pamplonés, el presidente de la Academia, y sinceramente yo me sentí muy honrada. No, y nosotros los pamploneses honradísima con que me invitaran a ser miembro de la Academia de Historia. Entonces, evidentemente me hice miembro de la Academia de Historia, además hice muy buena amistad con ellos. Claro. De la Academia de Historia del norte de Santander yo casi no conozco a nadie, pues unos 4 o 5 personas, no conozco más nadie. Así pasa con nosotros los norte santanderianos, un departamento tan bello, con tantísimo personaje, con tanta situación histórica y literaria y cultural importante. Y nada, esperemos que cambien los rumbos de la historia nuevamente, y que por allá quien nos oiga y sienta el corazón caliente todavía y el cerebro hirviendo todavía, se vuelva un prócer, que en esta época también se puede ser prócer de muchas revoluciones. Sí, ¿no es cierto, María Clara? Sí, señor. Yo voy a despedir, le agradezco muchísimo, María Clara, por haberme recibido en su casa, por este espacio, y hoy el programa no se llama Identidad Especial, se llama Identidad Histórica, pero sigue siendo muy especial. Muchas gracias, María Clara. Gracias, Carlos Luis, muy amable por haber venido. Voy a terminar leyendo un epílogo de este libro que dice: desafiando las penumbras del tiempo, logramos rescatar en esta obra una serie de vivencias y archivos fotográficos de los ancestros que estaban cubiertos por el velo del olvido. Nos recordarán las épocas pretentas, llenando el alma y el corazón de regocijo. María Clara Valero Álvarez, Jorge Villa Olarte Valero y Mercedes Villa Olarte Valero. El libro: Don Manuel Valero de Arismendi y Rivas, prócer de la independencia de Pamplona y de Colombia. Todos los próceres de Pamplona fueron próceres de Colombia. Amables televidentes, la tarde de la semana entrante nos traerá otra historia, otros recuerdos, otras vivencias y otra identidad especial que compartiremos con ustedes. Que estén muy bien. Yo soy Carlos Luis Ibáñez Torres, con la cámara de Julio César Cristancho. Muy amables.